Buenos días, licenciado Ángel Coloma. Buenos días, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, Centro de Admisión y Nivelación Universitaria del Área de Salud. Somos de la carrera Fisioterapia Matutina Paralelo A. Integrantes: Hernán Basurto, Carlos Figueroa, Moisés Arias, Camila Pérez, Karen Ruiz, Michelle Vargas y Fairut Arechua. Nuestro tema a tratar son las normas Vancouver. Les presentamos nuestra tabla de contenidos. Introducción. En términos prácticos, las normas Vancouver son un conjunto de normas establecidas para hacer que las publicaciones en revistas biomédicas sean uniformes y que de este modo se garantice que la conformación de tales revistas corresponda a un criterio compartido, ya sea estas mediante los lectores e investigadores del campo de las ciencias de la salud. Nuestro fin es brindar información sobre la definición y el contenido de las mismas, ya que regularmente no son de gran conocimiento en personas no relacionadas con el área de salud. ¿Qué son las normas Vancouver? Las normas Vancouver o el estilo Vancouver es un tipo de reglas que se ha conformado para buscar un criterio de uniformidad al momento de preparar y publicar un manuscrito. Este ya está vinculado con las ciencias de la salud. Este es el orden de las ideas. Las normas Vancouver son usadas como un medio para lograr una cierta unicidad al momento de realizar citas bibliográficas. Dentro de las normas Vancouver encontramos dos tipos de citas directas y citas indirectas. Las citas directas son aquellas que hacen una transcripción textual. Las citas directas deben ser breves, en el mejor de los casos que no sobrepasen los 5 renglones. Estas también deben estar entre comillas, con cursiva y con el número que le corresponda de acuerdo a la aparición en el texto. Este debe ser asignado para su posterior identificación. Las citas indirectas, ese es el tipo de cita en la que se usa la idea del autor o de otra obra. Se debe incluir también el número de referencia justo después del apellido del autor. Las citas indirectas no es necesario incluir el texto entre comillas ni en cursiva. Observaciones sobre las normas Vancouver. Cuando una obra ha sido desarrollada por dos autores, se debe citar el primero de ellos siguiendo un orden alfabético. Toda cita que sea incluida en el texto debe estar acompañada de un número de referencia. Esta permitirá su identificación. Cuando se nombra a un autor en desarrollo de una idea, el número de referencia para indicar la cita debe ir al final de la frase. Todos los documentos que hayan sido consultados y referenciados a lo largo del manuscrito deben aparecer al final del trabajo bajo el epígrafe. Los documentos que van a ser citados deben ser con fechas actuales. Y por último, las referencias deben enumerarse consecutivamente según el orden que se mencionen por primera vez en el texto. Dentro de las normas Vancouver tenemos ejemplos de citación. Dentro de los ejemplos de citación encontramos los trabajos no publicados. Dentro de estas tenemos en prensa o de próxima aparición. Y también tenemos el material electrónico. Dentro del material electrónico encontramos citaciones de CD-ROM, artículo de revista en Internet, monografía en Internet, página principal de un sitio web, página web de un sitio web, base de datos en Internet, parte de una base de datos en Internet y blogs. ¿Cómo citar los trabajos no publicados? Como anteriormente les mencioné, los trabajos no publicados están en prensa o de próxima aparición. Para poder citar necesitamos colocar primero el apellido del autor, solo el primero y sin abreviaturas. Como segundo punto, el inicial autor. Primera letra del nombre principal del autor. Como tercer punto, título del artículo, nombre literal de la entrada. Como cuarto punto, título del periódico y nombre del medio. Como siguiente punto, colocamos el año de publicación en números arábigos. Y como parte final, de próxima aparición, como podemos apreciar en el ejemplo que está escrito ahí. Para poder citar el material electrónico, vamos a tener en cómo citar en páginas web. Lo que primero se debe hacer es colocar el apellido del autor, seguido de ello la inicial del autor y como tercer punto, título de la entrada de Internet. Consecuente, título de la página web
Y como quinto punto, año de publicación, citado, fecha de acceso, tal y como apreciamos en el ejemplo. Para poder citar en CD-ROM, lo primero que debemos colocar es el título de la película, seguido de ello el lugar de origen, el editor y el año de publicación. También tenemos un ejemplo en donde podemos ver que dice Buscando a Nemo, USA Pixar Animation 2003. Para poder citar una revista, colocamos primero el apellido del autor, la inicial del autor, el título, nombre de magazine internet, año de publicación citado en fecha de acceso y el número de edición. Y por último, las páginas utilizadas, como podemos apreciar en el ejemplo. Continuaremos con las citas en Normas Vancouver de libros y otras monografías. Primero, para mencionar la cita de un libro, vamos a encontrar los autores, el título del libro, la edición, el lugar de publicación, la editorial y el año. Como ejemplo tendremos que primero va a ir el primer apellido, seguido de las iniciales, del nombre, del primer nombre, y si son varios autores, solo lo que vamos a poner es seguido de una coma y será el mismo procedimiento. Luego va a ir un punto, un espacio y va a ir el título del libro, un punto, un espacio, la edición seguida de la palabra ed haciendo referencia a la edición, un punto, un espacio, el lugar de publicación, dos puntos, un espacio, el editorial, un punto y coma, un espacio y el año en el que se publicó. Luego, para poder nombrar como autores, los editores, los directores, los compiladores o coordinadores como autores, lo único que debemos hacer es el mismo procedimiento. Vamos a colocar primero el apellido, seguido de solo las iniciales del nombre, solo que a continuación le vamos a poner la palabra editores, o si bien son editores o coordinadores o directores, pero después de aquellos nombres. Después vamos a continuar con el mismo procedimiento en donde se publicó, o si es de alguna organización, como se puede observar aquí, es de la Universidad Católica de Chile y el año en el que se publicó. Luego, para poder nombrar o citar a una organización como autor, lo que primero vamos a tomar en cuenta es la organización, que va a venir, en este caso, la Organización Mundial de la Salud. Luego va a ir un punto, un espacio, el título de aquel documento, dos puntos, un espacio, el lugar de publicación, también va a venir la edición, va a venir también la editorial y el año en el que se publicó, en este caso el 2010. Luego, para poder nombrar solo un capítulo de un libro, vamos a encontrar los editores del capítulo, el título de aquel capítulo seguido de la palabra en, dos puntos, un espacio, los editores del libro seguida de la palabra editores, seguido después un punto, un espacio, el título del libro seguida de la palabra edición, luego un punto, un espacio, el lugar de publicación, la editorial, el año, y vamos a encontrar esta letra P que va a hacer referencia a las páginas, y después colocaremos las páginas de dónde a dónde se da aquel capítulo del libro. Y podemos observar esta estructura en el ejemplo de aquí. Vamos a encontrar también la estructura y normas para la presentación de trabajos de grado, pero con el estilo Vancouver. Las normas utilizadas que vamos a emplear va a ser los requisitos de uniformidad para los manuscritos de revistas biomédicas definidas por el Comité Internacional de Editores. Es por eso que se va a tomar en cuenta lo siguiente. Para el título del trabajo, lo que vamos a tener en cuenta va a ser que debe ser corto, tener un máximo de 8 palabras, y si no es este el caso, pues lo podemos dividir en títulos o en subtítulos a la vez. Los errores más frecuentes para realizar el título del trabajo vendría a ser la falta de claridad, uso de términos ambiguos, el uso de las jergas o también el uso de palabras como estudio sobre, investigación acerca de, determinación de, que no nos darían una completa claridad de lo que va a tratar el tema. Los autores vendrían a ser ya las citas que vamos a mencionar en nuestro trabajo para dar a conocer de dónde hemos sacado aquella información. Los asesores vendrían a ser de dónde nosotros venimos o de qué facultad es o de qué facultad somos. También en el margen o en la portada vamos a siempre tener en cuenta esta parte que dice que tenemos que tener en el margen un 2.54 centímetros
en izquierda, en derecha, arriba y abajo. Vamos a encontrar también las afiliaciones, que vendría a ser la universidad en la que estamos estudiando. También vendrían a poner los autores, que vendrían a ser los que están realizando aquel trabajo, el título que ya hemos mencionado, cómo lo podemos realizar. Para nuestro trabajo vamos a encontrar las siguientes partes: los preliminares, que vendría a ser la portada, como ya lo había mencionado anteriormente. Vamos a encontrar el autor en la parte de arriba. Más arriba vamos a encontrar el título de nuestro trabajo. También vamos a encontrar, si es un trabajo de investigación, vamos a encontrar nuestros asesores, y también vamos a encontrar aquella facultad en la que estamos o la universidad en la que estamos estudiando. Para la dedicatoria, esta vendría a ser opcional y va a contener una breve nota dirigida a las personas o entidades a las cuales se les dedica este trabajo. Para una tabla de contenidos, vamos de igual manera a encontrar una introducción, un planeamiento del problema, objetivos, marco teórico, método, resultados, discusión. Y si en esta tabla de contenidos se divide en partes, pues lo vamos a nombrar con 1, 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Para la lista de tablas también vamos a tener lo siguiente: vamos a encontrar primero tabla 1 y en qué página se encuentra aquella tabla, es decir, ponerle un título a la tabla. Para la lista de figuras también vamos a encontrar lo que es, si es una figura 1, en qué página vamos a encontrar la figura y el título de la figura. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si la figura se trata de el ADN, pues ponemos figura 1, el ADN. De igual manera, en una lista de anexos vamos a poner anexo 1, anexo 2 o anexo 3 o los que hayamos colocado, y va a venir el título del anexo y en qué página se va a encontrar este anexo. Encontraremos también un glosario. En este glosario lo que vamos a tener es una definición de los términos cuando sea necesario mencionarlos, o siglas que no tengan un significado o comprensión del mismo. Para los objetivos vamos a tener que tener en cuenta que este debe contener los objetivos de aquel estudio, los procedimientos básicos, es decir, la selección de los sujetos del estudio, métodos de observación y los métodos analíticos. Vamos a tener que encontrar también unas palabras claves que las vamos a mencionar al último, porque estas nos van a ayudar a tener mejor comprensión de aquel texto que hemos leído pero no ha quedado totalmente comprendido. Para el cuerpo del trabajo vamos a encontrar la introducción. En la introducción vamos a contener que va a informar sobre el propósito de aquel trabajo y la justificación del mismo, es decir, aquí va a venir una pequeña introducción, básicamente eso, y también la justificación, el por qué se está realizando este trabajo. En el planteamiento del problema lo que vamos a encontrar es identificar un problema por observación o estudio, o por ambos. También vamos a describir el origen de aquel problema. En los objetivos pues vamos a ver básicamente que este se refiere al propósito final de nuestro trabajo. Vamos a encontrar objetivos generales, objetivos específicos. Los requisitos va a ser en la formulación comenzar con algún verbo infinitivo, como puede ser el conocer, analizar, etcétera, etcétera. Vamos igual a encontrar los marcos del trabajo, que vendrían a ser ya aquellas partes en donde vamos a ir redactando poco a poco nuestro trabajo. La metodología, lo que va a hacer esto una indicación con claridad del cómo y por qué se realizó este estudio. También encontraremos los resultados, que este vendría a ser la presentación de los hallazgos y los datos generados por la investigación. Encontraremos también una discusión. En la discusión vamos a llamar la interpretación de los hallazgos en la relación con otros estudios y los argumentos de la validez e implicaciones de la investigación. Se hace un hincapié, básicamente, en aquellos aspectos nuevos e importantes del trabajo y en las conclusiones que se deriven de aquellos. En conclusiones, lo que vamos a poner básicamente en las conclusiones va a ser aquella parte que nosotros hemos comprendido y como un pequeño resumen de lo que trató aquel tema en el que lo hemos tratado. Por ejemplo, si estamos hablando del ADN, un ejemplo general,
podemos decir que el ADN es un ácido desoxirribonucleico y va a tener ciertas partes y a su vez va a tener replicaciones, y es ahí donde se va a encontrar el material genético de las personas. Sería en conclusiones. Sería un ejemplo básico para las conclusiones. Ahora, abarcando el agradecimiento. En los agradecimientos lo que podemos poner es una relación de todas las personas que colaboraron con el trabajo, pero que no cumplen con los criterios de autoría, es decir, con los que te apoyaron e impulsaron a realizar este trabajo. En aquellas referencias bibliográficas los que podemos encontrar va a ser la relación de los documentos consultados y citados del texto. Como pudimos observar anteriormente, ya sabemos cómo citar en normas Vancouver aquello, si hemos sacado de libros, de alguna página web, de algunos manuscritos, de algunas revistas, ya sabemos cómo citar, y pues aquí vendrían esas referencias bibliográficas. Para los anexos, pues como les había mencionado anteriormente, va a haber igualmente una tabla donde va a decir anexo 1, anexo 2, vamos a encontrar un título para el anexo, y en donde se va a encontrar este anexo, pues vendrían a ser imágenes o aquellas cosas importantes que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión de nuestro trabajo. Como les acababa de mencionar anteriormente, lo que vamos a poder encontrar es la tabla de contenidos, y como cada tabla de contenido, si tiene algún subtema, pues lo vamos a nombrar como les iba diciendo, con 1, 1.1, 1.1, 1.2 y así sucesivamente, como lo podemos observar en este ejemplo. Igual manera, para el resumen, lo que va a venir es ya como las guías para ver cómo se tiene que ver el texto, es decir, centrado con mayúsculas y sostenido, siempre con letras Times New Roman. Y de 3 a 10 palabras aproximadamente van a ser aquellas palabras claves las que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión del texto. Igual, para aquel resumen, lo que tenemos que tener en cuenta es que máximo de 250 palabras debería ser aquel resumen. Y este resumen también va a tener un modo abstracto, es decir, en inglés. Bueno, y ya como por últimos puntos sería una tabla y cuadro. O sea, cómo va a ir organizado aquellas partes, como por ejemplo van a ir los casos y controles, como de una aplicación rápida, eficiente, número menor de participantes, etcétera, de cómo va a ir aquel proceso analítico que les había mencionado. En figura pues ponemos figura 1, después de qué trata aquella figura, como podemos observar aquí el ejemplo de una distribución por regiones en 1999, y ese sería el título de aquella figura. Ya, ahora como conclusiones, en las normas Vancouver nos van a servir para evitar el plagio, reconocer el trabajo de los autores, de donde hemos sacado la información, otorgar credibilidad al contenido planteado. Esta guía se basa en la AMA, un manual de estilo, y la guía de estilo. En recomendaciones también nos podemos fijar en la enumeración de citas consecutivas, siguiendo el orden en que aparecen por primera vez en el texto. Y esto sería todo. Muchas gracias y gracias por ver el video.